Saludos cordiales. Bueno, vamos a presentar en esta ocasión el circuito de convención forzada de tiristores. Sin diapositiva. Bueno, en el cual presentamos el índice, tenemos como convención forzada, introducción y resumen, elementos eléctricos a usar y parámetros, circuito esquemático general, análisis por intervalos de tiempo y los cálculos. Y las características, las características, esto se desará para cada uno de los circuitos que tenemos planteados. Y pues bueno, de manera general para el circuito de interfaz, ¿sí? Con su explicación, elementos eléctricos a usar, parámetros, circuitos esquemáticos, cálculos y dimensionamientos, y bueno, y los demás temas que conforman el índice. Siguiente diapositiva. Entonces, vamos con una pequeña introducción y un pequeño resumen. Entonces, conversión forzada. Como conversión forzada, tenemos que es una técnica que básicamente es utilizada para poder controlar el activado o desactivado de un tiristor, ¿sí? En corriente directa, ya que como se conoce, el tiristor se amarra o se ceba en el estado de conducción. Entonces, por lo cual se lo puede definir como un dispositivo de enganche. Entonces, tenemos varios tipos de conmutación por línea, que es la que vemos en lo largo del curso, ¿sí? Y conmutación por carga, pero también se presentan otros tipos de conmutación, llegando a una técnica llamada técnica de conmutación forzada, en la cual se le anexa básicamente el objetivo es anexar un circuito al tiristor, cumpliendo con la función de que a este se le obligue a que ya sea su corriente o sea cero, o se le ponga un voltaje inverso, haciendo que básicamente se salga de estado de conmutación por el alto voltaje inverso que se encuentra en sus terminales. Bueno, esta técnica más se la usa para los convertidores DC-DC, pulsadores y bueno, y también DC-AC, que también son los inversores. Siguiente. Bueno, como es una forzada por el circuito mostrado, bueno, aquí se puede observar un poco el circuito mostrado, que es el circuito que vamos a llevar a cabo. Entonces, básicamente disparamos el tiristor T1 y bueno, pues la corriente fluye a través de la cara, que en este caso es una carga RL, y por el ano del tiristor. Y bueno, si es mayor, se enciende, ¿sí? Y básicamente T1 queda encendido. Y bueno, pues ese es un pequeño pulso que se le pone a la compuerta para que esté encienda. Entonces, al mismo tiempo, el capacitor C se va a cargar por medio de R, por la malla RC, ¿sí? Existiendo un potencial más positivo en el terminal conectada al interruptor. Entonces, cuando cerramos el interruptor, básicamente el capacitor lo que hace es descargarse sobre el tiristor y lo polariza inversamente. De esta forma, el voltaje, como explicaba al inicio, el voltaje del tiristor adquiere un potencial inverso negativo, obligando a que la corriente fluya por otro sentido. Es decir, que la obliga a la corriente a que obligatoriamente pase por el cerro. ¿Sí? De esta manera se convierte en un circuito de conmutación forzada, pero en este caso por corriente. Siguiente. No, eso es mi compañero. Estás muteado. Bien, mi nombre es Ricardo Briones y yo les voy a hablar sobre los elementos eléctricos a usar y sus parámetros. Como elementos a usar con sus respectivos parámetros, vamos a tener que para el primer circuito de conmutación forzada, que en este caso vamos a impulsar al tiristor a que se encienda, vamos a usar fuente de corriente continua, una fuente de pulso, que va a tener sus parámetros de voltaje, tiempo de delay, ancho de pulso y periodo. Vamos a tener un transistor 2N2222, un tiristor 2N1595. Una tierra, en este caso vendría a ser nuestra referencia del circuito de fuerza, el resistor y un capacitor. Bien, como parte de la explicación del B-pulso, vamos a tener nuestro B-pulso se va a estar formado por la gráfica que se encuentra en color fucsia. Vamos a tener los distintos parámetros de configuración de B-pulso. Esto es B1 que vendría a ser la tensión original, B2 la tensión de pulso final, el TD que vendría a ser el light time que sería el tiempo de retardo, el TR el tiempo de subida o el rise time, el TF el fall time o tiempo de bajada, el PW que vendría a ser el pulse width o la anchura de pulso y el PER que vendría a ser el periodo de la señal. Como podemos observar, tenemos los distintos parámetros marcados en las gráficas en distintos colores.
Como parte del circuito esquemático general, como bien lo había dicho mi compañero, vamos a tener un tiristor 2N1595 que vendría a ser el tiristor principal, el cual va a ser encendido mediante ese pulso que tenemos de B2, que va a ir de 0 a 12 voltios, con un tiempo de retraso de 2 milisegundos, a un periodo de pulso de 5 milisegundos. En general, los dos pulsos que vamos a tener, uno para el transistor que va a ser usado como un switch. Ese pulso lo vamos a tener así mismo de 0 a 12 con un periodo de 50 milisegundos. Vamos a tener nuestra carga RL donde se va a descargar nuestro circuito. El análisis por intervalos de tiempo. A continuación, mi compañero. Bueno, en esta ocasión vamos a ver análisis por intervalos de tiempo. Siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva vamos a apreciar que hemos dividido análisis en 4 intervalos, ¿sí? 4 intervalos de tiempo. Para lo cual, el primer intervalo, en la siguiente diapositiva, ¿sí? Podemos ver que en un intervalo desde 0 a 2 milisegundos se proporciona el pulso al tiristor por básicamente la señal en su compuerta. Entonces, de esa manera, U2 se permanece cerrado, ¿sí? Ya que no tenemos su estado inicial porque no se ha activado U2, ¿sí? Entonces, durante el intervalo de 2 a 5 milisegundos. Y básicamente permite que el tiristor quede cebado. Entonces, para tiempos mayores a 5 milisegundos, se abre U2 y pues el tiristor queda encendido. Ese es un primer intervalo. Para ahí lo que nos explican básicamente es el disparo al tiristor. En la siguiente diapositiva vemos qué sucede en el segundo intervalo. Segundo intervalo, bueno, al encenderse el tiristor, lo que hace es que fluye básicamente la corriente hacia la carga modelada por el resistor de R1, que no se aprecia muy bien ahí, pero es ese que está cerca de la punta de prueba azul, ¿sí? Y se empieza a cargar el capacitor C1 por la red conformado por R1 y R2, ¿sí? Esto se da durante los 5 a 10 milisegundos. Entonces, donde el capacitor se llegará hasta un 70% de su voltaje, siendo suficiente para que la posición sea inversa. Es decir, se logra que el capacitor llegue a un voltaje tal que no sea del 100% porque va a tener energía de sobra y no queremos eso, queremos optimizar un poco el circuito. Entonces, se calcula para que un 70%, 75% sea el voltaje necesario para que se pueda dar este proceso de conmutación. Entonces, en un siguiente intervalo, cuando ya pasa eso, ¿sí? A partir de los 10 milisegundos, U1, como se puede expresar ahí, se cierra. Y como U4 permanece cerrado hasta el intervalo de su activación o cambio de estado, el capacitor C1 fija el voltaje en polaridad opuesta, básicamente al tiristor, haciendo que circule corriente en sentido opuesto, como se explicaba anteriormente. Esto hace que la corriente inicial pase por cero, ¿sí? Y esto hace que básicamente lo apague durante un intervalo de 10 a 20 milisegundos. Entonces, a los 20 milisegundos, cuando ya acaba esto, ¿sí? U4 cambia de estado y básicamente elimina esa malla que se analizó, que es la que se muestra en el recuadro naranja. Siguiente. Y pues como cuarto intervalo, tenemos que después de los 20 milisegundos, el capacitor segundo se descarga por completo en la malla que se encuentra marcada, ¿sí? Y básicamente el voltaje del tiristor es el voltaje de la fuente, dado que al estar apagado, ¿sí? Eh, ese voltaje que es su terminal básicamente es el voltaje de la fuente de 12 voltios. Y bueno, pues en la carga R1 la corriente es nula, porque el tiristor está apagado, por tanto por ahí no fluye corriente. Entonces, lo único que nos queda es esa malla que se encuentra ahí, encerrada de anaranjado. Siguiente. Y ahí se pueden ver los intervalos de los 4 primeros intervalos, un quinto y un sexto, que vendría siendo ya, por así decir, el quinto intervalo, el estado estable, y pues el sexto vendría siendo como que comienza otra vez el proceso de conmutación. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, pues acá se aprecia un resumen, pero ya se ha reemplazado básicamente los interruptores por el transistor y por la fuente de pulso, teniendo básicamente la misma lógica, pero automatizando más el circuito.
A continuación, mi compañero. Bien, como podemos observar en el análisis de los intervalos, hemos optimizado el circuito y bueno, hemos reemplazado los interruptores por fuentes de pulsos, como bien lo había dicho mi compañero. eh, para el primer intervalo de 0 a 2 milisegundos se va a proporcionar el pulso del tiristor de B2, en este caso Q1. Para el segundo intervalo vamos a tener que va a partir de 2 a 7 milisegundos en el tiristor, quedaría activado y de manera que fluye corriente por el tiristor y este conduce. Para el tercer intervalo vamos a tener que la carga del capacitor se da a los valores ajustados en el circuito, y para el encendido del tiristor a un periodo de 50 milisegundos, que es el tiempo de conmutación en un ciclo, que hemos seleccionado como un periodo para ambos pulsos B2 y B3, vamos a tener el tiempo de delay de 2 milisegundos y el ancho de pulso de 5 milisegundos. Y luego podemos reiniciar la simulación cada vez que empiece un nuevo ciclo, como lo mostraba mi compañero en las gráficas. Para un cuarto intervalo de 10 a 20 milisegundos se proporciona el primer pulso del tiristor por B3 pulsos. Para el quinto intervalo vamos a tener a los 20 milisegundos el capacitor C1 se descarga a través de la malla. Y para el proceso de polarización inversa y carga y descarga del capacitor en el tiristor, se configura un periodo de 50 milisegundos, que es el tiempo de acumulación de un ciclo, como bien lo había dicho, con un tiempo de delay de 10 milisegundos a un ancho de pulso de 5 milisegundos. Finalmente, por un sexto intervalo, ya de 50 a 52 milisegundos, se proporciona el segundo pulso al tiristor, y así se repite el proceso. Luego de 60 milisegundos en adelante, se da el pulso al tiristor por B3 y se repite el proceso para el segundo ciclo de operación del sistema. Como podemos observar, tenemos los análisis por intervalos de tiempo con interruptores. Vamos a tener el voltaje en el capacitor y el voltaje en los resistores. Y finalmente se muestran las gráficas de todos los elementos, en este caso para el capacitor, para el tiristor y para las resistencias. Vemos que eh, al encendido del tiristor se proporciona un flujo de corriente y luego cuando se apaga el tiristor ya deja de conducir. Con respecto a los cálculos, vamos a tener que hemos hecho por un 70% de la carga. Bueno, aquí básicamente se ha hecho un despeje de manera que el tiempo sea de 3.25 milisegundos, que vendría a ser, que vendría a ser mayor al tiempo de switcheo 1, con un valor de resistencia de 27 ohms. Configurando los tiempos de switcheo para el circuito esquemático, vemos que el tiempo de switcheo 1 es de 2 milisegundos, el de switcheo 2 de 10 milisegundos, el tiempo de conmutación cada ciclo es de 50 milisegundos, que vendría a ser el periodo, y el último tiempo de switcheo. Como podemos ver, estas son las gráficas características. Vamos a tener los dos pulsos B3 y B2, las dos primeras gráficas, luego la de la resistencia, el voltaje en la resistencia. También vamos a tener la corriente en la resistencia y finalmente las gráficas correspondientes. A continuación vamos a presentar el circuito de interfaz y el funcionamiento. A continuación, mi Bueno, compañero. pues listo. Entonces, para el circuito de interfaz, se realizó básicamente, tiene como objetivo, ¿sí? Conmutar SCR, porque básicamente nuestro proyecto se basa en conmutación de SCR, conmutación forzada. Entonces, básicamente como objetivo tenemos conmutar SCR con un autoacoplador, pudiendo ser este un optotribistor o un optotría, un autotransistor o un optotría, perdón. Entonces, para el funcionamiento, comenzamos con la configuración de B-Pulse. En un periodo de cada pulso, y bueno, también se ajusta el TD, o el tiempo de delay. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Mediante el autoacoplador, lo que se logra básicamente es aislar el circuito de generación de pulsos con el circuito de fuerza, ¿sí? De esta manera, se puede obtener comunicación óptica por parte del diodo, el diodo LED, ¿sí? Pero no eléctrico. Es decir, que si sucede alguna falla en el circuito de fuerza, el circuito de pulso no se verá afectado. O sea, no tendrá repercusiones en el circuito de disparo o de pulsos si el circuito de fuerza tiene algún tipo de falla. Siguiente diapositiva.
Entonces, con respecto al circuito del lado del octo LED, o sea, del lado del autocomputador, ¿sí? El LED básicamente debe procesarse con una corriente mínima, ¿ya? Para que encienda y permita la conmutación. Entonces, de la fuente de pulse, se envía un pulso básicamente a la base del transistor BJT, que se puede ver en la imagen anterior, ¿sí? La imagen anterior, ahí se puede ver el BJT, que es el 2N2222, que menciona mi compañero, ¿sí? Siguiente, adelante. Entonces, con ese transistor BJT, ¿sí? El cual se lo va a hacer o en corte o saturación, ¿sí? Proporcionará esa conmutación al LED alcanzando el voltaje BAK descendido del LED, básicamente. Entonces, con respecto al circuito del lado de SCR, se debe lograr que exista circulación de corriente por parte de la juntura con puerta cátodo, ¿sí? Entonces, en el transistor del octoacoplador se tiene una corriente máxima que no es capaz de conmutar SCR, por lo cual lo que se realiza es colocar una fuente con referencia flotante, ajustando así la resistencia en serie a ella para que de esta manera pueda conmutar SCR. Siguiente. Con eso, mi compañero. Bien, como parte de los elementos eléctricos a usar y sus parámetros, asimismo, vamos a tener que para este circuito de interfaz, como bien lo ha dicho mi compañero, vamos a usar un optocoplador 4N47, vamos a usar asimismo una fuente de corriente continua, una fuente de pulso, una fuente B sinusoidal. Vamos a tener también un transistor 2N2222, el tiristor de 2N1596. Vamos a tener, en este caso, dos tierras como referencia, un resistor y un D-break. Y como lo hemos mencionado, el octocoplador 4N47 para que haya eh, como bien lo había dicho mi compañero, un compartimiento óptico más no eléctrico. Con respecto a la configuración de pulso, vamos a tener asimismo la explicación con las gráficas y sus parámetros correspondientes de PW, B2, TD, TR, TF, B1 y PW y PER. En este caso, la fuente de pulso fue configurada para que vaya de 0 a 12 voltios con un tiempo de delay de 1.28 milisegundos, a un TR y un TF muy pequeño y un ancho de pulso de 1 milisegundo con un periodo de 16.6 milisegundos. Como parte del circuito esquemático general, como bien lo ha dicho mi compañero, vamos a tener el autoacoplador que permite la conversión de la señal óptica más no eléctrica, de manera que si sucede una falla en el circuito de fuerza, no afecte al circuito compartido. A continuación vamos a tener el cálculo de dimensionamiento. Bueno, con respecto al cálculo de dimensionamiento, lo que se realiza es básicamente hallar corrientes y voltajes máximos para con eso poder determinar la resistencia a colocar, de tal forma que no sobrepasemos y no, que no tengamos excedentes o que no sea demasiado poco los valores para la activación de los elementos principales, que sería el tiristor, el SCR, y pues básicamente que se enciende el LED. Entonces, para eso se dimensiona la corriente ánodo-cátodo, ¿sí? Que en este caso es la que se ve ahí de el voltaje DC para R6, ¿sí? Que es 12 para un K, 12 miliamperios, ¿sí? Y bueno, el voltaje del conector emisor, que es el voltaje DC menos el voltaje AC, menos el voltaje en este caso el voltaje ánodo-cátodo, que sería 12 menos 0.2, bueno. Entonces, ahí se podemos apreciar que el transistor trabaja en corte de saturación, ¿sí? Bueno, pues, y básicamente con la definición de voltaje para el diodo, que es de 0.7 voltios, ¿sí? Y bueno, pues estos datos sacados de los datos de los datasheets del diodo, básicamente. Siguiente. Bueno, del lado de SCR también configuramos básicamente la corriente IR8, ¿sí? Que se puede ver ahí, que es el 24 amperios, ¿sí? Que es la corriente que va a pasar por, en este caso, por la resistencia. Pues, ¿no? Tenemos el voltaje que va a ser una recta entre los 12.24 y los 12, que son aproximadamente de 0.24 voltios, que va a ser esa caída de tensión. Y tenemos básicamente la corriente GC, ¿sí? Que es el voltaje VAC sobre R9. ¿Sí? Entonces, ahí ya podemos ver esa corriente que vemos que
es mayor que la IGC mínima, por lo tanto se dispara y pues tenemos conmutación. ¿Sí? Lo dejo a mi compañero. Bien, como podemos ver en las gráficas características, vamos a tener una fuente de voltaje de corriente alterna de 120 voltios. Vamos a tener una fuente de pulso también, que es la mostrada en rojo, como bien lo había mencionado anteriormente. Para las gráficas de voltaje y corriente en la salida de la carga resistiva, vamos a tener que a la activación del tiristor vamos a tener una señal rectificada en la carga final, en este caso la carga resistiva, que está en serie con la fuente de pulso. Vemos la gráfica en verde, que vendría a ser la señal rectificada del semiciclo positivo para el voltaje de la resistencia de la carga resistiva y para la corriente de la carga resistiva. Con respecto a las gráficas de voltaje ánodo cátodo del SCR y el voltaje colector U8 con gate, observamos que la gráfica del voltaje ánodo cátodo es la que se muestra en azul. Vemos que en el primer semiciclo se dispara el tiristor hasta que por acción del circuito vamos a tener que el tiristor se apaga y bueno, deja de conducir corriente. Y el voltaje colector U8 gate, que vendría a ser de aproximadamente 12.2 voltios. Para las gráficas de corriente en la resistencia R9 y el voltaje en el capacitor EQ3, vamos a tener la gráfica de color verde como se muestra, que básicamente es un pulso, y asimismo para el voltaje del capacitor en Q3. Finalmente se muestran las gráficas de circuito esquemático en un solo plot para el tiristor, para la voltaje y corriente de la carga, para el circuito de Q3 y la gráfica de voltaje y corriente alterna de 120 voltios. A continuación vamos a presentar la conmutación forzada por voltaje, que vendría a ser el último circuito de nuestro proyecto. Y bueno, vamos a obtener el funcionamiento. A continuación, mi compañero. Sí. El funcionamiento, bueno, tenemos como propósito conmutar el tiristor SCR mediante voltaje. Entonces, el principal propósito es pues forzar a que el voltaje ánodo cátodo SCR tenga un valor negativo. ¿Para qué? Para de esta forma lograr una conmutación por voltaje, es decir, que el tiristor se apague, pero no por corriente, sino por el voltaje inverso que se encuentra en su terminal. Entonces, de manera general, los principales componentes que se pueden expresar ahí van a ser L, Q2 y C, que bueno, se han adicionado como implementación para el método de conmutación forzada, porque ya más adelante vamos a ver que esta conmutación hace que se dividan en dos mallas independientes. ¿Sí? Entonces necesitamos básicamente de esa malla auxiliar para poder extinguir esa corriente que se va a ubicar en la malla izquierda. Entonces, la conmutación forzada por voltaje, que básicamente el diodo, está, eh, el diodo está puesto en paralelo, ¿sí? Con la carga RL, ¿sí? Para básicamente poder que ese inductor tenga un camino alterno para el cual irse esa corriente y no presentar ese pico pronunciado de corriente dentro del circuito. Entonces, básicamente es para liberación de esa energía en la inductancia. Entonces, en el momento de que SCR inicia básicamente su fase de apagado, entonces cuando SCR se apaga, lo que evitamos con ese diodo de break es que esa corriente que provoca el inductor se vaya por ahí. Entonces, bueno, de igual manera, el condensador se proporciona un voltaje inicial negativo para que de esta manera pueda comenzar el circuito y pues pueda darse todo el proceso de conmutación. ¿Sí? Siguiente. Bien, como parte de los elementos eléctricos a usar y sus parámetros para el circuito de conmutación forzada, en este caso por voltaje, ya no por corriente, vamos a tener asimismo que vamos a usar una fuente de corriente continua, en este caso de 100 voltios, una fuente ya no de pulso, sino de corriente y pulso, un tiristor, el C233M. En este caso vamos a poner un elemento inductor, una tierra como referencia, un resistor, un deep break y un capacitor. Como parte de la configuración B-Pulse, vemos el circuito esquemático en nuestro proyecto. Vamos a tener que la configuración, bueno, aquí vendría a ser I-Pulse, perdón.
Vamos a tener el impulse 1, que vendría a ser a un tiempo de delay de cero, un tiempo de decaimiento de 0,1 microsegundos, una señal PW de un microsegundos, periodo 9 milisegundos, y ambos impulsos van a tener I sub 1 igual a cero e I sub 2 igual a 9 miliamperios, a un tiempo R o un rise time de 0,1 microsegundos. Como podemos ver, ese es el circuito esquemático general, que vendría a ser conformado por una fuente de corriente continua de 100 voltios, dos inductores de 100 microhenrios, un resistor de 0,7 ohmios, un capacitor de 25 microfarads, el cual va a estar cargado inicialmente con menos 100 voltios, dos fuentes C-Pulse I1 y 2 que van correspondientes a dos tiristores, uno que vendría a ser auxiliar y otro el principal, y finalmente nuestro diodo D-Break. Ahora a continuación se viene el análisis por intervalos de tiempo. Bueno, aquí para hacer una pequeña explicación, bueno, y brevemente, tenemos análisis para tres tiempos, tenemos en T0 y T1, que básicamente en T0 básicamente se enciende el interruptor por medio del pulso de corriente en la compuerta del gate, ¿sí? Entonces, de esa manera, idealmente podemos básicamente que considerar que el voltaje ánodo cátodo es cero. Entonces, bueno, planteamos entonces la ecuación de voltaje y su forma diferencial tendremos la expresión que se encuentra abajo, que el voltaje es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más la corriente por la resistencia, más la inductancia por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, con la expresión de corriente que obtengamos más adelante, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que vamos a tener una componente natural y una componente forzada. Que en la expresión de I sub 0 podemos ver que tenemos una componente natural que es, en este caso, y una componente forzada también, que es B entre RO menos B entre RO por Euler a la menos RO entre L más E sub 0 por T. Entonces, de esa manera, más adelante vamos a ver que hayamos la expresión para la corriente. Pero si ya tenemos esa corriente, podemos reemplazarlo en la fórmula de voltaje, obteniendo un voltaje de salida como definido por B por, entre paréntesis, 1 menos L sobre L más LO por Euler a la menos RO por T sobre LO, L más LO. ¿Sí? Entonces, en la cinta positiva podemos ver, ¿sí?, que por el mismo tiempo obtenemos la primera corriente. Entonces, tenemos una corriente natural y una corriente forzada, como les explicaba. Entonces, esa corriente natural, ¿sí?, y esa corriente forzada, vamos a obtener la corriente forzada va a ser B entre RO, que ya es en estado estable, y la corriente natural va a ser A por Euler a la menos RO sobre L más LO por T. ¿Sí? De esa manera tenemos esa corriente y pues básicamente reemplazamos en la expresión y hallamos la expresión total, teniendo en consideración que tenemos una condición para T igual a 0, 0 amperios. Entonces, con esa condición sacamos A y pues definimos la corriente. Siguiente diapositiva. Vemos entonces ahí para el tiempo mayores a T1, la fórmula, la expresión para los voltajes, porque ya a ese tiempo Q2 se enciende y básicamente esa, eh, el pulso de corriente le llega a su compuerta, por lo cual B2 es cero. ¿Sí? Entonces luego se puede obtener esa expresión. Siguiente. Bueno, y aquí vemos justo en T igual a 1, donde vemos que el voltaje, en este caso, dando cátodo, apaga el CCR y como vemos en la imagen de la derecha, vemos en el circuito, al momento que lo apaga, vemos que se van a formar dos mallas independientes, donde uno va a estar regido por el capacitor y la otra básicamente por la corriente natural que va a quedar en la carga. ¿Sí? Siguiente. Y pues acá para T mayores que 1, ¿sí? Vemos que, como les explicaba, se van a disuadir dos mallas por separado y podemos ver que dado que para T igual a 1 se apaga el SUR, entonces el encendido de ese SUR, del SCR, perdón, en Q2 da a la malla que se tiene en la derecha como la siguiente expresión, donde vemos una frecuencia de oscilación 1 entre raíz de LC. Siguiente. Atención, mi compañero. Bien, como parte de las gráficas características para ejemplos independientes, vamos a tener las gráficas de la corriente
y pulse, en este caso de la fuente y pulse de I sub 1 y de I sub 2. Vemos que están configuradas de 0 a 9 miliamperios, como podemos usar una en tiempo de delay de 0 y la otra en tiempo de delay de 355.3 microsegundos. Vemos en la gráfica verde y rosada. Para la gráfica del inductor en serie con la fuente, vemos que es la gráfica en la parte de naranja, y para la corriente del inductor en la carga final. También tenemos la corriente en el ánodo del tiristor principal. Vemos que al momento del disparo, vemos que su corriente aumenta, es decir, aquí empieza a conducir el tiristor, hasta que en este caso ahí ocurre como un switcheo y se apaga el tiristor con una corriente de 0 amperios. Asimismo, para la corriente del diodo, vamos a tener que en un inicio no va a conducir el diodo hasta que en el switcheo empiece a conducir y luego ya se descarga. Para el voltaje del capacitor, vamos a tener asimismo, va a empezar con menos 100 voltios y a terminar luego en la parte positiva. Finalmente, por el voltaje anodo-cato, vamos a tener en un principio, no está conduciendo el tiristor, y luego al momento de disparo ya queda cargado. Para la corriente en el inductor de la carga, vamos a tener así mismo que está pasando corriente en la parte principal y luego cómo se descarga este de aquí. Para el voltaje en este caso de la carga, vamos a tener que eh, parte desde un porcentaje de voltaje hasta que ocurre el switcheo y luego cae el voltaje a negativo, hasta que luego empieza a subir el voltaje. Finalmente se presentan las gráficas de todos los plots a continuación. Y bueno, vemos aquí una imagen del proyecto completo con los tres circuitos: el circuito de conmutación por corriente, el circuito de interfaz y el circuito final, que en este caso vendría a ser la conmutación forzada por voltaje. Como conclusiones, vamos a tener que la conmutación forzada de tiristores por el método que se elija dependerá de la topología, que mejor se adapte al circuito y a la naturaleza de la carga. También el análisis por intervalos de tiempo nos permiten verificar cómo trabaja nuestro circuito en diferentes estados de operación o diferentes configuraciones, y por ende poder entender el comportamiento de las redes resultantes y su funcionamiento. Como ya lo había dicho mi compañero, en ciertos intervalos de tiempo quedaban ya sea unas mallas o dos mallas, y bueno, ahí se hacía análisis para diferentes casos. Y finalmente, en la computación del tiristor por voltaje, la computación depende de la condición inicial negativa del capacitor. Como veíamos, para el último circuito, la condición inicial del capacitor era menos 100 voltios. Dependiendo de la referencia de voltaje también, y aplicando métodos externos, ayuda a rectificar la conmutación del tiristor. Y bueno, esta ha sido la presentación de nuestro proyecto a cargo de mi compañero José Corozo y quien les habla, Ricardo Briones. Muchas gracias.